Good evening, New York 14. My name is Miriam Jalul, and I am the Legislative Director for the Office of Congresswoman Alexandria. Distrito 14, gracias por seguirse a nuestra asamblea comunitaria. Algunas notas para si está vinculada a través de Zoom. Utilicen la función de preguntas y respuestas para hacer preguntas. Deben saber de qué ciudadano viene, ya que priorizamos las preguntas de constituyente. Alternativa puede mandar sus preguntas a eoctownhall@mail.house.gov o puede llamar al 718-662-5970. Nuestro personal está disponible por cualquier problema técnico. Nuestro equipo va a estar monitoreando el teléfono y el chat y estamos en vivo en el canal de YouTube de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Por favor, entonces el subtítulo está provisto por Ohana Macho. Si hace clic en el chat, puede ir a donde puede entonces estar viendo los subtítulos. Para la asamblea comunitaria vamos a ver una actualización de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Vamos a hacer entonces preguntas de constituyentes y después una rueda de prensa donde los miembros de la prensa pueden hacer sus preguntas. Ahora les voy a presentar a su congresista, la representante Ocasio-Cortez, para dar instrucciones en español de cómo puede hacer preguntas y cómo puede llegar a los subtítulos. Gracias, Mares. Apreciamos tomar el momento de ser la anfitriona y ser parte de la Asamblea Comunitaria Digital de estas. Con nosotros y quieres ayuda en español, ahí estás aquí en Zoom. Por favor, haga clic en el botón de lenguajes en la parte inferior de la pantalla y seleccione Spanish o español para acceder el audio en español. También puede someter su pregunta escrita en español por medio del chat. Y si está llamando por teléfono y le gustaría hacer una pregunta, por favor, envía un mensaje de correo electrónico a aoc.townhall@mail.house.gov o llame a 718-662-5970. Gracias. All right, so thank you everyone so much. Bien, entonces vamos a empezar a hablar cronológicamente de el trabajo legislativo de este mes ha sido. Voy a pasar a través de las actualizaciones y vamos entonces a darle espacio a las preguntas y respuestas. Lo primero que ha pasado este mes es que vamos a presentar nuestro proyecto de ley para crear nuestro programa piloto para Banco Postal. 63 millones de personas no tienen acceso a banco básico, como canjear sus cheques, y muchas veces tienen que pagar cuotas bien altas. Así que ya las oficinas postales existen en áreas donde no hay bancos. Yo vivo en Parkchester, es una comunidad callada donde hay muchos bancos. Hay algunas sucursales por ahí en algunos lados, pero sabiendo la cantidad de personas que viven en esa área y por cápita, cuántas personas esas sucursales están sirviendo, es mucho más alto que lo normal. Cualquier persona que vive en una comunidad como Parkchester o cualquier otra en el distrito le pueden decir que cuando van al banco las líneas pueden ser bien largas y pueden durar mucho tiempo. Así que muchos bancos en comunidades como estas a través del país. Así que los bancos postales lo que hacen es autorizar millones una cantidad mayor para que lancen estos programas postales de banco, creando ATMs gratuitas y canjear cheques y otras cosas básicas. No puede abrir una cuenta de ahorro para hacer transacciones básicas en la oficina postal, que provee otra opción para poder tener servicios de banco básico. Estamos trabajando en este proyecto con la señora Gillibrand y Marcy Captor y a Joe Pascual, que también está. Pascual, por favor. Y lo próximo
lo que vimos en el desarrollo para nuestros constituyentes fue la violencia de respuesta a las protestas y la violencia contra las personas civiles y personas de la comunidad. Creó una serie de leyes que entonces lo que hicieron fue poner como blanco a la clase trabajadora y al pueblo y creando incrementos de profesionales que son nadie puede poder con ellos en términos de impuestos para las personas que están trabajando. Y como resultado, en mayo 1 hubieron muchas protestas y las personas salieron en oposición y usaron su capacidad de demostrar y organizar para protestar en contra de estas leyes, que resultó entonces en una respuesta a violencia del gobierno en los trabajadores y las personas civiles que están protestando. Y esto ha sido sumamente preocupante y ha resultado en los asesinatos y de muchas personas protestando. Y lo que vemos en nuestras comunidades para que se han unido o vieron, hubo una gran reunión en Jackson de la comunidad colombiana donde se organizaron y se manifestaron, y lo que hicimos fue escribimos al secretario Blinken para que los Estados Unidos cree entonces un papel de escalación en la región y trabajar con los sectores locales, y pedimos que los Estados Unidos que no permita estos abusos policiales. Los Estados Unidos permite provee ayuda militar a gobiernos que están violando derechos humanos. Y una de las cosas complicadas que las leyes de aquí no son siempre lo hacen a la par, y debe ser a la par. No ocupen son los valores que tenemos y es uno que tenemos que mantener y asegurar. En el caso de Colombia, los Estados Unidos estaban proveyendo armas de fuego a un régimen que claramente y que continuamente está haciendo supresión de los derechos de las personas al libre albedrío y hablar libremente, y estamos apoyando a nuestra comunidad en este campo. Y entonces, pasando al próximo tema, una vena similar, entré con el senador Bernie Sanders una resolución en conjunto para condicionar el desacuerdo de los Estados Unidos de estar vendiendo las armas al gobierno de Israel. Es una resolución histórica con 49 personas respaldándonos, así que es histórica. Continuamos apoyando a Israel cuando los derechos de los palestinos sean violados. Vimos que claramente nuestra comunidad está detrás de la comunidad de Colombia. Las personas que ven son Israel en Queens esta semana también vieron miles y miles de nuestros constituyentes para proteger y que provee seguridad, que tenga un papel en proteger los derechos de las personas palestinas. Esto vamos a hallar, los Estados Unidos tienen un papel en esto, y yo francamente estoy en desacuerdo con la administración de Biden, como está enfocándose en esto, dando la urgencia de esto. Más de 200 personas han fallecido y fueron asesinadas durante estos ataques, y más de 200 eran personas palestinas, y tuvimos una pérdida de personas en realidad que es inaceptable también, y sabemos que jamás poner blanco a las personas civiles está incorrecto, es un cambio. Los Estados Unidos está ayudando a que los palestinos sean blancos. Así es donde tenemos que establecer esa línea. Mucho de nuestro activismo y mucho de nuestro trabajo de organizar
a nuestros constituyentes. Dice que estamos a movilizar este grupo. Presentamos esta resolución. El senador Sales está trayendo la legislación acompañante en el Senado. El alto al fuego es un desarrollo sumamente importante, pero no es suficiente porque no brega con las situaciones que están ocurriendo y contribuye a entonces la violencia que está ocurriendo. Continuamos trabajando en esta región y continuamos centrando en la protección de derechos humanos de palestinos y personas israelíes al mismo tiempo. Y tenemos que crear simetría en esta situación y reconocer que las personas que son más vulnerables, que hemos visto una y otra vez durante las semanas de esta crisis. Y en ese otro punto es sumamente importante que hablemos de lo preocupante y lo horrífico, la violencia antisemita que hemos visto no solamente en Nueva York, pero donde la han visto más allá de Nueva York. Queremos asegurar y hacer algo sumamente claro, que el antisemitismo es prejuicio, es odio, es da asco y antitético de todo lo que es nuestra comunidad y los valores que tenemos. Debemos estar juntos en la comunidad judía para apoyarlos y protegerlos también toda otra comunidad en contra de crímenes de odio y la violencia. Y esto no solamente es sobre violencia física, esto es asaltos verbales y confrontaciones. Hemos escuchado esto a través de todos los lados, no importa de dónde eres, de dónde vienes. Esto no le damos bienvenida a esto aquí. Organizadores palestinos y trabajadores han hecho claro que el antisemitismo no está bienvenido en esta conversación. No solamente no está bienvenido, pero francamente, si eres una persona antisemita que está trabajando y caminando en las calles, estás haciéndole daño a todos. No estás ayudando en ninguna causa. No estás avanzando en ningún trabajo y eres un prejuiciado y no estás bienvenido en nuestra ciudad ni en el distrito. Es algo que nuestra comunidad puede hacer y quiero traer esto a su atención. La ciudad provee intervenciones para observadores y estoy contenta de enviar ese vínculo, esta intervención para personas que son observadores sumamente y les ayuda a intervenir en situaciones donde haya amenazas discriminatorias y ayuda a mantener a nuestros vecinos. Es una hora. Vamos a compartir ese vínculo con usted, pero nunca vamos a aceptar el racismo, antisemitismo o ninguna clase de discriminación. Es sumamente importante que estemos unidos como comunidad y mostremos que podemos defender los derechos humanos y tenemos que defender todos los derechos humanos, porque sin esto simplemente no podemos, es una causa sin integridad. La causa de derechos humanos es una de gran integridad y consistencia. Gracias, congresista, y tenemos el vínculo en el chat para todos que estén interesados en pasar a través de esa capacitación. Entonces, otra legislación que hemos presentado este mes in the House, an amendment that bans what is known as zombie debt collection. Lo que se conoce como deuda de zombies actualmente. Personas que colectan deudas, hay
están engañando a los clientes y actualmente hay actuales deudas, se les llama deudas muertas, que no se pueden colectar. Entonces hay personas que hacen colecciones que están hostigando a los clientes y estamos introduciendo un cambio para que se termine este tipo de práctica. Entonces, si estás en este tipo de situación, por favor, quiero que sepas que ya no vas a ser dirigido a tener este hostigamiento por medio de las personas que colectan deuda para se va a detener esto. Y próximamente tenemos el, el acto de Andrew Kears por rendición de cuentas por falta de cuidado médico y hemos introducido esto con el congresista Scolari, Presley y Warren. Andrew Kears era un miembro de nuestra comunidad aquí en el Bronx y él falleció a manos de la policía después de haber pedido cuidado médico y se lo negaran y falleció. No le dieron servicios de ambulancia y no le dieron servicios médicos hasta que fue muy tarde. Entonces, eh, esto permite que se les dé servicio médico cuando hay una crisis médica. Entonces, estas son nuestras actualizaciones del lado legislativo y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Gracias por tu actualización. Y ahora vamos a mudarnos para la sección de preguntas y respuestas, así que sí, por favor, díganos si son constituyentes, qué vecindario, de qué vecindarios son y qué pregunta tienen. Y también recuerden que también pueden escribir su pregunta en español y un recordatorio a los miembros de la prensa que va a haber después un conversatorio donde van a poder poner sus preguntas. Y Janet de Sunnyside, ellos están preguntando sobre las deudas estudiantiles. Sí, creo que tenemos un poco de movimiento, tal vez no sea una actualización muy grande, pero el presidente Biden ha pedido al Departamento de Educación que se le dé un repaso a su autoridad legal para repasar la deuda estudiantil. Les explico por qué esto es importante. Bueno, primero porque el presidente ha puesto resistencia y es algo que nosotros le hemos puesto presión, pero no les puedo decir lo importante que ha sido sus llamadas, la amplificación para poder avanzar esta causa. Así que por favor continúen haciéndolo. Si están haciendo los retweets, si ya le dijeron a alguien, por favor, a ver, yo sé que a veces se siente como que nadie va a responder, pero sí es importante y tiene influencia. Entonces, lo que quiere decir esto es que el presidente Biden ha sido un poco resistente a la idea de cancelar las deudas estudiantiles. Entonces, de él estar en esta posición y que diga, o no sé si tenga la autoridad legal, o decir, de hecho, no tengo la autoridad legal, ahora ha cambiado su posición y ahora le ha dicho al Departamento de Educación y preguntándoles a ellos directamente cuál es su autoridad legal. Esto
y pedir documentación que diga que sí tiene autoridad legal. Bueno, estoy tocando madera, que parece que sí tiene esta autoridad legal. Entonces está en esa posición de preguntarle al Departamento de Educación en un formato documentado que diga, y sinceramente sí creo que el Departamento de Educación le va a decir que en realidad sí tiene la autoridad legal para poder hacer esto. Y la última vez que yo revisé, creo que están están en el proceso para desarrollar esa revisión. Entonces, si el Departamento de Educación regresa y dice que sí en realidad tenga la autoridad legal, lo pueda hacer sin el Congreso. Una vez que él nos entreguen ese breve, entonces es nuestro deber organizarnos y ponerle presión para que él pueda hacer. Han habido conversaciones de tal vez $10,000, pero pienso que no es lo mejor. Entonces, a un mínimo tenemos que hacerle que cancele a un mínimo de $50,000, porque pienso que esto cancelaría un 80% de la deuda en averaje estudiantil, porque, bueno, y creo en esto porque hay personas que son doctores, académicos, abogados, que yo pienso que ellos también deberían ser elegibles para que se les provee esta cancelación de deuda. Entonces pienso que es algo muy importante y no creo que alguien debería tener $200,000, $300,000 de deuda en deuda estudiantil, porque es todo obvio. Tenemos que hacer lo que sea financieramente posible para las personas ordinarias, para que podamos también educar a nuestra clase trabajadora. Esa es la última actualización que tenemos en términos de la deuda estudiantil, y una vez que nos dé una actualización el Departamento de Educación, vamos a asegurarnos de incluir esto en el boletín semanal. Y para decirles a ustedes que que el presidente tiene la autoridad, vamos a organizar y va a ser posible. Bueno, gracias. Get our police to be reformed and return to Pregunta, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para reformar a nuestra policía y que regresen a ser personas que responden a primeros auxilios? Bueno, esto ha sido un tema que está en mi mente, y creo que algo que es importante que sepan que los presupuestos de la policía y los temas policíacos en su mayor parte son manejados a un nivel municipal y local. Tenemos a los concejales de la ciudad, tenemos a los asambleístas de estado, y después tenemos el nivel federal. Y como su congresista yo, pero a nivel federal, para muchas reformas policíacas o algún tema de presupuesto, en su mayoría son administrados a nivel estatal y municipal, pero sí hay cosas que puedo hacer y que yo puedo hacer y que podemos abogar a nivel federal. Entonces, una de las cosas que hemos estado discutiendo, como he mencionado, yo introducí legislación para una rendición de cuenta con el caso de Andrew Kears para acceder al cuidado médico, pero creo que debemos de hacer más de eso a nivel federal. Y hemos hecho en conjunto y amplificado, y es verdaderamente
cambiar las leyes alrededor de inmunidad calificada y que esto permite que algunos policías y que en ciertas comunidades se ha visto una falta de rendición de cuentas por una inmunidad cualificada. Ha habido distintas legislaciones. Y entonces el recurso de inmunidad cualificada que introduce cosas como dejar de usar ciertas tácticas policíacas. Entonces, hasta algunas legislaciones que nosotros estamos apoyando, por ejemplo, Andrew Cares. Estos son piezas pequeñas para la solución. Sí. Y sí, por ejemplo, prohibir el bloqueo de la respiración es a veces formas pequeñas de hacer las soluciones, pero lo que debemos hacer es hablar sobre las causas de raíz y últimamente lo que esta conversación dice es que hablemos sobre la seguridad como una comunidad. Entonces, aún más allá de ver la seguridad comunitaria desde un marco de policías, lo que hemos hecho es tenemos una actualización de los proyectos comunitarios que tenemos, y uno de esos proyectos que hemos pedido ha sido para un programa que está siendo manejado de nuestra propia comunidad del Hospital Jacobi, que se llama Levántate contra la violencia. Y lo que hace este programa es básicamente inició prácticamente como un experimento que es para personas que son ingresadas al hospital. Por ejemplo, si vienes con un tiro, entonces ellos traen no solamente un primer auxilio médico, pero uno social y un trabajador mental. Y entonces esta situación se analiza, ahora no se analiza desde una cárcel, pero del hospital, y hacemos una evaluación de la condición de vivienda y de una respuesta psicológica. Y la primer meta para esto es entender lo que la persona está pasando y la experiencia que estamos tratando también de intervenir para y una de las cosas que hemos aprendido es que cuando tú tomas una posición desde la salud pública, han podido reducir la readmisión de violencia por un 59%. 59%. Eso es inmediato. Entonces, cuando estamos hablando de un problema más grande, no solamente la seguridad pública, que no se trata solamente del dinero que se está poniendo para las cárceles y la policía, pero es también proveer los fondos apropiados para las escuelas, pero también cómo prevenimos
para que una persona joven no se meta en este tipo de problemas. Estamos hablando de que las personas estén adecuadamente viviendo en sus comunidades y que estemos dando los verdaderos fondos para dejar de que se siga expandiendo la línea de las escuelas hasta las cárceles. Entonces, estamos no es solamente una conversación solamente de policías, pero más que nada que nuestras comunidades estén prosperando, que estén seguras y que verdaderamente puede ayudar, prevenir mucha conducta violenta. Y estoy extraordinariamente orgullosa de nuestros trabajadores sociales, de los doctores en el hospital de Jacobi, porque este trabajo es verdaderamente extraordinario y por eso estamos tratando de invertir más en este programa y ojalá aquí en el Bronx pueda ser verdaderamente parte de un cambio más grande alrededor del país y cómo tenemos las conversaciones sobre la seguridad pública. Y también request here on Zoom, so feel free to take a look at así that. que por favor vean, vamos a incluir un enlace para el proyecto que la congresista acaba de platicar. What is the status of the LaGuardia tram through our neighborhoods? Thank you, Doug. Gracias, Doug, por hacer esta pregunta. Y déjame decirte, estamos escuchando que el tren aéreo no está bienvenido. Estoy de acuerdo. Esto no significa de construir o estar de sacar el proyecto para las personas que no están tan impactadas, que están escuchando de esto desde el lado de Bronx. A esta propuesta para crear un tren aéreo al aeropuerto no es una buena idea, es contexto. Sería bueno tener la guardia, pero el problema es la ruta. Tenemos a la guardia aquí y tenemos a Manhattan, lo que está cogiendo el N o el R, por ejemplo. Y tienes un tren aéreo que pasa por aquí. Lo que pasa con ese tren aéreo crea una ruta que entra y sale, cortando a través de Flushing Bay, creando muchos problemas medioambientales. Y también nuestra meta es ayudar a reducir el tráfico y problemas de transporte cuando es posible. Y no sé cómo esta ruta, que es mucho más larga, va a poder alentar a las personas. Yo creo las personas van a tener que añadir más a su tiempo. Significa, por ejemplo, no tomar un taxi y va a tener que tomar un viaje sencillo o va a depender de lo que está haciendo. Así que yo creo, si estás añadiendo tanto tiempo a tu viaje, estoy preocupado de la efectividad de esto desde un principio. Hay muchas preocupaciones para muchas personas en la comunidad, incluyendo residentes directos, que esta ruta nueva es más disruptiva para las personas y para muchas más personas. Y también hay preocupaciones medioambientales también para nuestra gente que usa Flushing Bay. Es uno de los únicos espacios y es un espacio fenomenal, azul y verde, y es que la comunidad tiene acceso a eso y lo pertenece.
Pero también hay otras alternativas, además de eso, al tren, que solamente estos tiempos o servicios a la guardia y también otras alternativas. Y la Asociación Federal de Aviación dijo que no desde un principio y no se sustanció y no dijeron por qué negaron esas alternativas, incluyendo el tren de de la guardia, tomar el N hasta el final y un tren y empezar el tren aéreo desde ese espacio. No hemos recibido una respuesta adecuada y salió un artículo reciente que muestra que hay actividades cuestionables que en términos de cómo se rechazaron todas estas alternativas. Y esto quiere decir que vamos a mandar una carta lo más posible esta semana al FBI en vista de este nuevo periodismo que se ve mostrando toda esta circunstancia bajo que se aprobaron estos proyectos y que repasen y que solamente le pongan un sello de goma, pero que también repasen esas circunstancias tan dudosas en las cuales pasaron. Y en vez de tratarlo de pasar rapidito, que lo analicen bien. Así que gracias, congresista. Michael de Sony se pregunta, ¿cuál es tu estrategia para trabajar con colegas en el otro lado del pasillo? Otras son personas dañinas, son personas bullying, te están acosando. Yo creo hay un nivel donde no participas con ellos. Y quiero decir, tengo un alto nivel, un umbral para esto, siguiéndome por años. Y leer mi correo, en no tomarte como miembro de serie para colaboración. Dicho esto, las dinámicas son sumamente interesantes en la Cámara en este momento. He podido hablar con mis colegas republicanos, particularmente las personas en mi comité, y hablar sobre asuntos que creemos que son de interés mutuos y están de acuerdo. Existen asuntos tales, algunos asuntos, hay algunos republicanos que tienen un grado pequeño de apertura en términos de marihuana, de criminalización. He tenido charlas con algunos republicanos. Hemos hablado también de ellos como leyes para crear abono y algunas veces tenemos progreso en esto y otras veces, pero voy a ser honesta, la dedicación y el trabajar con el Trump y el trumpismo le ha hecho mucho difícil esta comisión de enero 6. Hay republicanos que diciendo que vamos a apoyar esto. Si haces el comité completamente de personas bipartisanos y de los partidos y si se hace de una base de ser, en vez de hacerlo de partidario, y estas comisiones se hacen en estas y con los demócratas tratando de hacerlo en buena fe y los republicanos pues quitaron todo el apoyo en un momento, así que yo creo que esto crea una falta de incentivos para trabajar con estos repúblicos que crean estas exigencias para entonces disminuir las legislaciones y muchos tratan de comprometerse en hacer esto
pero terminan quitando su apoyo. Y si los republicanos van a hacer eso, vamos a pasar todo lo posible y hacer crear progreso sin importar lo que ellos digan. Así, hay temas que son se pueden pasar y hablar a través de los dos pasillos, y hay conversaciones en contra de la guerra. La última sesión tiene apoyo republicano en mis enmiendas y recibí algún apoyo republicano, pero no democrático, para decriminalizar la investigación en tóxicos psicoactivos, alguna investigación en sustancias como salsa y MDMA. Y hay algunos republicanos que son libertarios que se han unido a esta conversación. Voy a continuar hablando de algunas áreas de libertades civiles y en términos de supervisar en contratos militares que son fraudulentos. Así que hay algunas áreas bien estrechas donde podemos conseguir apoyo, pero tienen que cumplir con sus promesas en términos de actividades legislativas. John de Astoria pregunta: ¿puedes tomar esta oportunidad para explicar tu voto de presente en el presente en el proyecto de ley del capital? Este es un voto difícil en el suplemento que se está ofreciendo en el ataque de enero 6 y después de lo ocurrido de enero 6 hubo una gran cantidad de recursos que todos pudieron ver en la televisión que se añadieron y se utilizaron y se trajeron, y los meses después. Eso incluyó muchas personas trabajando a tiempo adicional. Eso incluyó a personas de trabajo de consejería, incluyendo personas poniendo transportación para ese personal de consejería de limpieza, porque no estaban tomando esos gastos. Podemos asegurar que podemos transportar a todas esas personas. Una gran cantidad y una gran proporción de los recursos en ese proyecto de ley eran para pagar facturas que ya estaban tiempo de pagar tiempo adicional que las personas, no autorizando tiempo adicional extra, pero pagando a las personas por el trabajo que ya habían hecho adicional, las horas extra, y también cambios estructurales, poner puertas y ventanas en el Capitolio. Todavía hay ventanas rotas en esos espacios de ese día. El personal que caminé quien trabajan en la capital de nuestra nación. También hay financiamiento para rejas que son temporeras, que pueden pararse rápidamente. Si una emergencia surge, empezaría que se pueden poner rápidamente, y algunas mejoras. Así que son algunas de las cosas de las cuales me sentí. Y también recursos de salud mental para recuperación para muchas personas que ese cuidado no tienen para ese cuidado. Hay áreas de este proyecto de que estoy sumamente en contra de esa. Una de ellas es la autorización bajo la Guardia Nacional de respuestas rápidas. Esto es intento de tratar de ver una falla este año, el fallo de poner en uso a la Guardia Nacional. Yo creo que eso
retraso vino desde arriba y lo que tenemos que hacer es ver el rompimiento en democracia que ha ocurrido y creo que estoy en contra de la autorización de ese nuevo cuerpo de fuerza. La Oficina Federal de Prisiones también pidió financiamiento y asignaciones para tecnología de reconocimiento facial, que también estoy en contra en muchas diferentes maneras. Una vez la tecnología no es confiable y los algoritmos hacen blanco a las personas de color, identifican a personas de color como criminales cuando no lo son, y el prejuicio de esta programación viene del programador. Those Por los allocations, propósitos de esas ubicaciones, yo sabía que no podía votar por este proyecto de ley. Y pienso que la decisión de votar no o votar presente es que muchos de nosotros estuvimos pasando un momento de reflexión, literalmente hasta el último momento, y fue algo que fue muy difícil porque no quiero negar a las personas el tiempo extra que trabajaron y los recursos que se necesitan en términos de cuidado de salud mental que tal vez sus empleadores no se les provee. Entonces pienso que es donde estamos, pero si ustedes piensan que yo debía haber votado distintamente, por favor, les aliento que llamen a nuestra oficina y que nos dejen saber porque a veces estos votos suceden y están en situaciones intensas y tienes que hacer una decisión en minutos. A veces escuchar sus opiniones es muy, ayuda mucho porque es importante. Si ustedes piensan que yo debía haber votado de una manera distinta, yo podría usar lo que ustedes me tienen como retroalimentación para yo poder votar distintamente la próxima vez. María de Jackson Heights, ustedes van a hacer algo para... Entonces, para ustedes que tal vez no sepan, es que el filibuster está es una regla arcaica que fue creada en el Congreso. No fue creada, ni ofrecida, ni diseñada, pero alguien dijo, esto fue algo esta táctica, básicamente el Congreso y el Senado tenía las mismas reglas en el 1800. Entonces, las reglas del Senado estaban muy complejas y hubo un movimiento para retranscribir el libro de leyes, pero no cambiar ninguna ley. Entonces, cuando empezaron a retranscribir, literalmente solamente se les olvidó o solo dejaron de transcribir una sola ley, creo, pero no estoy segura. Miriam, tal vez me puedes ayudar con eso. Pero la regla que teníamos es que hizo una regla que requiere que tengamos un mínimo de 60 personas que están apoyando y cuando son proyectos de ley que son muy importantes. Entonces, para nosotros pasar
para pasar legislaciones que son importantes, y la razón por las cuales son conectadas a la era de Jim Crow es que básicamente nadie se dio cuenta hasta que las personas empezaron eh, eh, a debatir las leyes de Jim Crow a nivel federal. Entonces, para las personas que querían bloquear legislaciones de derecho civil, usaron esta táctica de filibuster para se bloquearan estas leyes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que tenemos que tener a todas las personas, a todas las personas del Senado que no solamente tengamos a los republicanos. Bueno, muchos de ellos son una causa perdida, pero la mayoría de los democráticos tienen una idea romantizada sobre lo que es el filibuster, cuál es su importancia. O sea, literalmente hay miembros del Senado que, hola, el estado de Arizona, hay miembros de Arizona que han dado comentarios falsos, que el filibuster es algo que es muy complicado y que pero que tiene sus ventajas, pero eso no hace sentido. Yo no puedo recalcarles que nuestra democracia está en la línea, porque con todas las leyes suprimiendo los derechos de los votantes, si no pasamos el proyecto de ley 1, los senadores y los demócratas del Senado, si no se ponen en contra del filibuster, tenemos que poner más presión en estos demócratas en el Senado que están arrastrando los pies alrededor de este tema. Porque ellos no se dan cuenta lo delicado que es este momento. Y si piensan que Donald Trump pasó y solamente fue un evento de una vez, no sé qué decirte. La verdad es que la evidencia está en todo alrededor de nosotros. Es una desilusión pensar que Trump solamente fue un accidente en lugar de un síntoma de algo más profundo de lo que está definiendo el Partido Republicano, que no solamente se van a recalcar de ciertas políticas, pero miren lo que está pasando. Y sí, yo siempre aprecio mucho el contexto sobre estos procesos legislativos que no deben de ser así. Bueno, John de Porchester dice, Ms. Ocasio-Cortez habla de el trato del plan verde. Entonces quisiera saber cómo yo estudio esto y quisiera saber cómo se aportaría bueno, te diría que tu expertise va a ser muy importante en el tiempo. Y la verdad es que estamos proponiendo una expansión en nuestro tenemos que hacer una red nacional, pero también un lugar donde se pueda guardar para aquellos que no saben, porque debería saber alguien cómo funciona nuestro
Nuestra red eléctrica nacional, bueno, cuando ustedes prenden la luz, es básicamente es un recurso de electricidad constante. Entonces, la manera en que se guarda esta electricidad realmente depende de dónde venga. Entonces, si, por ejemplo, si ustedes vienen de un uso de gasolina o aceite, eso se quema ese petróleo, pero cuando usamos algo como el sistema solar, es cuando se usa esa energía directamente, que muchas veces lo es y lo puede ser, pero si hay más energía más allá de eso, se necesita guardar. Cuando hablamos sobre el trato nuevo, el verde, estamos hablando sobre más ingresos para poder restaurar la red eléctrica nacional, pero también hacer transiciones. Muchos de nosotros tenemos familias en Puerto Rico y lo que vemos es que después de los desastres naturales, es que cuando la red eléctrica o lo que pasó en Texas, cuando se interrumpen, se interrumpen y entonces el uso de baterías se puede usar para poder guardar electricidad o hasta para tu propia casa, pero para que en caso de una emergencia esa batería se pueda usar. Por ejemplo, mi abuela es alguien que está en casa y no puede salir y si necesita, por ejemplo, una máquina de oxígeno, eh, la, el, el compartimiento de batería se puede usar para fundar esa transición, para cambiar la red eléctrica nacional. Entonces necesitamos a nuestros trabajadores eléctricos para asegurarnos y también a las uniones para que se pueda hacer una fuerza de trabajo con dignidad y no vamos a aceptar 30,000, 40,000 trabajos de 30,000, 40,000 para trabajadores eléctricos. Claro que no, tenemos que asegurarnos que podamos subir esos salarios y esos ingresos para que sean dignos y Thank you, Congresswoman. suficientes. Bueno, Richard del Bronx pregunta, aunque los planes cuando se usan los impuestos locales y estatales y podemos bajar nuestros impuestos y como como tú tienes una gran cantidad de personas que tienen hogares, bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, actualmente hubo una delegación que pide que una derogación de eso. Entonces, lo que quiero decirles es que no tengan un ataque de pánico todavía. Bueno, cuando ustedes, ¿quién solicita a SO? La derogación de 100% puede ser un beneficio para las personas que tienen más recursos, que tienen dinero. Entonces, si tú usas SOL, y no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es que se pueda hacer una derogación a los billonarios con mucho dinero para que puedan pedir deducciones de SOL. Entonces yo pienso que la clase trabajadora y las personas que que son pequeños propietarios, lo que yo
entiendo es que cuando esos votos no son ustedes, no son la mayoría de los dólares que entran de ese cambio en sí. Entonces, donde yo estoy en esto es que vamos a guardarlo para los Jeff Bezos del mundo, aquellas personas que tienen mucho dinero y que no están pagando lo suficiente de ingresos para empezar, y vamos a cambiar y arreglar la situación para las personas que tienen hogares, que son propietarios y que que tienen dos ingresos distintos y que no, obvio, no son lo mismo que, por ejemplo, alguien que viva en un lugar más rural del país. Obvio, pues hay muchos niveles de ingreso distintos. Entonces, donde está mi posición actualmente es que Salt Repeal y yo estoy buscando que esto se le aplique a los propietarios, pero no creo en hacer para atrás y que impacte a aquellos billonarios. Gracias, congresista. Gracias a los residentes a hacer sus preguntas. Siempre en comunicación en oficinas al 718-662-5970. Ahora vamos a pasar a las declaraciones de prensa. Si es un periodista que quiere hacer preguntas, por favor, hagan clic en la porción de preguntas encuestas. Entonces van a hacer su pregunta ahí. El resto de los periodistas van a estar en silencio para que la persona indicada pueda hacer su pregunta. The first question is coming from La Kevin. primera viene Kevin Frey de New York One. Hi, Congresswoman. Can you hear me? ¿Me Yes, I puede can hear you. escuchar, congresista? Muy bien. Gracias por hacer esto, como siempre. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿no quieres comentar en esto? Es un Zoom congresional. ¿Tienes algo, una posición en las postulaciones de alcaldía y tiene alguien? Y también 7.000 de millones de dólares que el Congreso está. I'll start with your second question. Voy a empezar con la pregunta. No debemos hacer tampoco en términos de la infraestructura. Creo que tenemos una inversión dramática lo más rápido posible. 1.7 millones de millones, como el Partido Republicano ha mostrado un patrón del hecho que no podemos contar en sus votos, así que permanecen en este patrón. Hemos visto, como visto en la comisión para enero 6, piden estas exigencias y tienen que bajar más y tienen que hacer menos. Tienes que cumplir con nuestras exigencias, pero cuando un demócrata en buena fe trata de acomodar para tratar de conseguir su apoyo, esa legislación llega al piso y ellos quitan su apoyo al fin de cuentas. Así que no son unas personas que podemos confiables y debemos tener como aliados legislativos en ningún trabajo administrativo, cuando actualmente pueden contribuir y legislaciones en donde ellos ponen exigencias y podemos hacer entonces pedir exigencias más grandes que pueden definir nuestra infraestructura, pero no creo que la administración de Biden debe estar oyendo esto. Creo que estas personas tienen una historia de hacer, es manipulativo, es la manera de bajar las inversiones en comunidades y estos cortes siempre
desproporcionadamente tienen un impacto en comunidades vulnerables, comunidades de color, comunidades rurales y de bajos ingresos. Y también tiene impacto en comunidades que son distritos democráticos y profundamente democráticos. Y sacrificar todo esto, al final de cuentas, cuando hay un patrón que no van a votar por ellos y no van a conseguir su voto. Así que no, creo que no tienen su comportamiento da mérito o se merece de poner una presión, de poner una exigencia de decir nada. Cuando ellos quieran participar en buena fe a los procesos legislativos, podemos hablar de eso, pero por ahora no han hecho eso ninguno de ellos. La Comisión de NRC es un ejemplo perfecto de esto. Pusieron todas estas exigencias, los demócratas en buena fe cambiaron la legislación en maneras que yo estaba en desacuerdo para conseguir votos republicanos, pero aún así, el director del caucus republicano volteó su espalda a este acuerdo. Así que eso muestra en términos, este es una asamblea comunitaria oficial en lo de la alcaldía. Lo que puedo decir, estamos viendo a trabajar a nivel de la ciudad y postulaciones de concejales pronto. La persona es la persona del New York Times, es Kathy. Gracias por tomar mi pregunta. Hablaste esta noche de seguridad pública y manera integral. No es una pregunta sobre la alcaldía. Vimos en la postulación de la alcaldía que el crimen es un asunto principal para votantes democráticos, de los que han de añadir más policía a los subways. No sé si te preocupa en términos de cómo se siente el partido aquí. Sí, yo creo que es sumamente importante lo que estás mencionando, sí. Siempre preocupados con y examinar algunas de las, las raíces de la violencia que causan la violencia. Y lo que es sumamente importante es que usemos enfoques basados en evidencia para desmantelar y lidiar y bajar la incidencia de violencia en nuestras comunidades. Y basado en evidencia, no es en cualitativa y no sé tampoco cosas de momento, es invertir en soluciones que clínicamente han demostrado que bajan la incidencia de crimen. Así que, aunque pienso que es sumamente importante hablar sobre esto, yo creo que termine este impulso reflexible donde hay crimen. Vamos a añadir más policía. No tengo ningún otro plan además de eso. Y hacer un deseo de que eso va a funcionar. Y sabemos que eso no funciona ya. Así que la reacción así involuntaria cada vez que alguien comete un crimen es poner más dinero en el trabajo, en la policía. Me pregunto, es que esta persona ha trabajado, han visto los datos y pensado y qué tan integral debe ser esa respuesta. Si el único elemento cuando una persona habla sobre seguridad pública es la policía, así creo que su visión es bien estrecha en términos de resolver estos problemas. Y como mencionaba aquí en Jacobi y algunos otros lugares, lidiar con la inestabilidad de viviendas es extremadamente efectivo enfoque ver ese momento de cómo nos paramos contra la violencia. Cuando estamos entonces lidiando con la raíz de la violencia, examinando los estatus de vivienda y de empleo, y cuando hablas de cuidado psicológico en estos espacios, vemos reducciones dramáticas en recidivismo y repetir crímenes y violencia. Y algo que vemos
durante que a medida que estas restricciones de COVID se levanten, vemos algunas alzas en crimen, violencia y tiroteos, y eso añade a la urgencia para las personas dejen de ver esto desde una perspectiva involuntaria. Si todo es si tienes un martillo, todo es un clavo. Los funcionarios electos están solamente a la seguridad pública a través de los lentes del trabajo policial. Y no van a hacer a las comunidades más seguras si hacen eso. Eso es la estadística, es la resistencia a tener salud mental para personas respondentes en la primera línea. Cuando un porcentaje bien grande de personas que están encarceladas muestran que tienen problemas con salud mental. La vivienda y salud mental son aspectos bien grandes, y la falta de cuidado de salud y atención médica, si no tiene respondentes primeros que no pueden bregar lo que está contribuyendo a esta violencia y lo que está llevando a esta violencia. No puedo ver cómo los líderes pueden llevar a una ciudad de seguridad. Si la única herramienta que están, o la primera herramienta a la cual llegan para hacer esto es a la policía, y no están haciendo ninguna otra cosa para dramáticamente cambiar, ajustar la vivienda, empleo, salud mental y atención médica en general. Gracias. Soto, la pregunta que tenemos de la prensa. Gracias a nuestros residentes de unirse a nosotros. Su participación es que nos permite continuar luchando por ustedes en el Congreso. Siempre se pueden ganar en nuestra oficina 718-662-5970, y tengan buenas noches a todos. Estamos serios. Llámenos, llamen a la oficina y déjenos saber lo que están pensando. Adiós.